Hola a todos, bienvenidos. Soy Fernando Pérez, director técnico del Instituto para la Salud Ambiental. Soy experto profesional en salud ambiental y llevo ejerciendo mi profesión desde hace más de 23 años. Dirijo el curso de experto en salud ambiental que organiza nuestro instituto junto con la Escuela de Salud Integrativa ESI. Y me gustaría en esta conferencia poder mostraros qué es la salud ambiental. Es una línea de estudio realmente interesante que nos puede dar una visión, una perspectiva nueva, muy interesante sobre la vida, sobre el entorno en el que vivimos, cómo ese entorno nos ayuda a desarrollar nuestra propia vida y cómo podemos hacerlo útil en el desarrollo de nuevos espacios más saludables, más eficientes y más confortables para las personas, y cómo podemos ayudar también en muchos casos a situaciones de enfermedad en la que bueno, pues el ambiente es un factor también muy importante en la salud de las personas, que mayormente se suele desconsiderar por la mayoría de disciplinas de la salud bueno, pues que nos ayudan a mantenernos sanos y a mantenernos en buen estado de ánimo y físico. Así que he preparado una conferencia y para ello, bueno, pues tengo un PowerPoint que me gustaría compartir con todos vosotros. Muy bien, pues la conferencia que voy a impartir se titula así: El experto en salud ambiental, y va a tratar de los diferentes factores físicos, químicos y biológicos que pueden estar influenciando en el interior de los lugares donde habitamos, ¿no? En nuestros hogares y en los lugares de trabajo. Si observamos la salud tiene un montón de factores, cofactores, que confluyen sobre la salud. El estilo de vida, nuestra herencia genética, indudablemente, el sistema sanitario que nos va a ayudar a mantener esa estructura de salud cuando falla algo, cuando falla la genética o fallan los estilos de vida, o bueno, pues aparece un factor epigenético, ¿no? Una infección o algún otro factor que pueda afectarnos la salud. Y por supuesto también el ambiente. Aquí no tenemos ninguna duda. Hoy en día el ambiente es un factor realmente importante. Ya vemos cómo la salud del ambiente repercute directamente sobre la salud y el desarrollo de las personas y de las sociedades. Pero todo esto, además, tenemos que tener en cuenta que siempre ocurre, la mayor parte de las veces, en el interior de los edificios, ya que nosotros pues pasamos gran parte de nuestro tiempo, la mayoría de nosotros vivimos en ciudades, trabajamos en espacios cerrados, pasamos realmente el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Algunas personas no, pero básicamente la mayoría de nuestra sociedad sí que pasa ese tiempo así, en nuestras casas, en las oficinas, en fábricas, en lugares de trabajo cerrados, en los transportes. Y además de pasar todo ese tiempo en espacio cerrado, también tengamos en cuenta que hay una gran parte de nuestra vida que la pasamos descansando, la pasamos durmiendo. Y siempre dormimos, la mayor parte de las veces, exceptuando raras excepciones, en espacios cerrados, ¿no? En nuestros dormitorios. Lugares que además se vuelven muy susceptibles. Primero porque el momento del sueño es un momento biológicamente mucho más sensible que el resto del día. Ocurren un montón de procesos biológicos que son necesarios para nuestra salud, que tienen que ocurrir en este espacio concreto. Además, que ocurre en este espacio concreto y que ocurra en un momento sensible muy especial para el desarrollo de la salud de las personas, además implica que aquí pasamos entre 6 y 8 horas de media diaria en un solo sitio, en una misma posición, en un mismo lugar, donde todos aquellos factores que puedan afectar a la salud, indudablemente van a poder afectar a la salud sin ninguna merma, ¿no? Porque nos van a encontrar en el mismo sitio de forma continuada.
Vamos a ver cómo los ambientes interiores pueden albergar pues, diferentes factores que pueden ser de riesgo para la salud, que normalmente pues no se consideran porque son desconocidos por la generalidad de las personas, ¿no? Aunque se estudian en diferentes partes o desde diferentes ángulos, hay un montón de factores que confluyen en ese entorno. Vamos a ver qué conocemos, ¿no? sobre los lugares donde vivimos y la salud. Si observamos estas viviendas, podemos ver una magnífica casa de campo con una buena parcela, podemos ver el interior de un piso convencional, ¿no? Si vemos aquí realmente qué factores de riesgo puede haber en nuestras casas, ¿no? Nuestros hogares, lugares de trabajo. Y es más, qué problemas, o sea, qué factores de riesgo pueden influir en nuestra salud en los dormitorios, donde, como ya he explicado, pasamos mucho tiempo de nuestras vidas, entre 6 y 8 horas, básicamente casi todos los días. Bien, pues para ello vamos a hacer una descripción, vamos a observar una serie de ejemplos de los diferentes factores que pueden ser de riesgo en el estudio de un análisis de salud ambiental, ¿no? El primer aspecto, uno de los primeros campos, sería uno de los campos esenciales para la vida, ¿no? Los aspectos geofísicos. El campo geofísico, compuesto pues, por la interacción de los campos geofísicos de la Tierra y los campos que provienen del Sol, la confluencia entre la actividad del campo geomagnético, del campo magnético de la Tierra y la radiación del Sol genera un campo que es fundamental para la vida. Si no existiese, no podríamos existir nosotros, no existiría la vida como tal. Es necesario para el desarrollo de la vida, es como la atmósfera en definitiva. Pero digamos que es una atmósfera no de carácter químico, como los gases que nos permiten respirar en nuestro mundo, sino que son de naturaleza física, de naturaleza electromagnética, y bueno, pues se comporta como el primer oscilador y el primer protector y el primer generador de vida. De hecho, la atmósfera y el agua, los mares, los ríos, las nubes en nuestro planeta se mantienen gracias a que este gran campo físico, este campo magnético, protege la Tierra de la gran fuerza que ejerce el Sol, ¿no? de la radiación en todo el espectro electromagnético que procede del Sol hacia nuestra Tierra. Bien, esto es un referente de vida, es necesario para la vida. Pero claro, igual que la atmósfera, que es necesaria para nuestra vida, el aire que respiramos, también se puede contaminar. ¿Qué cosas pueden contaminar esos campos geofísicos naturales que se dan entre el cielo y la tierra, ¿no? Que son de una magnitud titánica? Bien, pues de forma local podemos encontrar que el sistema con el que edificamos el edificio, a veces cuando implementamos estructuras ferromagnéticas, hierro para mallazos, vigas, estructuras de hormigón armado, pueden generar variaciones en ese campo geofísico, en ese campo geomagnético, que puede generar distorsiones, perturbaciones que van a tener una influencia sobre la salud de las personas de una manera local. También hay acontecimientos naturales que pueden cambiar los campos eléctricos y magnéticos en el interior de la corteza terrestre y que van a generar en la superficie una variación, una distorsión de esos campos geofísicos que deberían ser uniformes y continuos para procurar una buena salud de las personas, ¿no? Bien, estos acontecimientos, como corrientes de agua, fallas, etcétera, pueden cambiar esos campos geofísicos de manera local. De manera que si ubicamos, imaginemos una cama, como he dicho anteriormente, sobre uno de estos factores, bueno, pues vamos a estar expuestos durante un periodo de tiempo muy largo y en un momento muy sensible de nuestros procesos biológicos que pueden tener una influencia sobre nuestro estado de salud. Por eso esto es uno de los factores principales que se estudian en un análisis de salud ambiental. Aparte de los elementos naturales o artificiales que hemos visto que tienen un carácter físico, tienen un carácter de distorsión de campos eléctricos, magnéticos en el interior de los edificios, bien porque lo incorporamos por las estructuras ferromagnéticas,
o bien porque, bueno, pues en la naturaleza de la corteza terrestre hay algún factor que puede cambiar la conductividad o el magnetismo de la corteza terrestre y concretamente luego los campos geofísicos en superficie, pues vamos a encontrar también elementos de naturaleza física, electromagnética, artificial, que tienen también una influencia sobre la salud. Hace aproximadamente pues, unos 139 años, el 4 de septiembre de 1882, Alva Edison iluminó por primera vez la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento empezamos a iluminar el mundo, hace poco más de 100 años. Realmente el ser humano nunca ha vivido inmerso en ese cambio de los campos físicos de su entorno. Si observamos esta imagen, podemos ver realmente cómo ha cambiado nuestro planeta. Hoy en día, la Tierra, desde el espacio, puede identificar perfectamente ciudades, carreteras, poblaciones, precisamente por el invento de Edison, por la bombilla. El planeta está iluminado. Aunque la persona que realmente ganó, por así decirlo, ese concurso o esa competencia tecnológica en cómo habría que transportar y generar esa electricidad fue Nikola Tesla, que desarrolló los sistemas de corriente alterna que nutren todas estas luces que podemos ver ya desde el espacio. Los sistemas de iluminación y otros sistemas, motores, transformadores, sistemas de telecomunicaciones, necesitan nutrirse de esas redes eléctricas. Bien, para ello, la corriente alterna pues, transcurre por los campos y por las ciudades pues, con estructuras como esta, que podemos ver aquí, líneas de alta y de media tensión, que transcurren muchas veces muy cerca de los edificios. Esto lo he visto muchas veces. A veces torres que están tan cerca, ¿no? de una casa que básicamente la pata está tocando una de las esquinas del edificio. Pero bueno, sin ir a este tipo de cosas que se pueden ver, podemos observar si estamos demasiado cerca o no, también existen líneas de transporte eléctrico que transcurren por nuestras ciudades y que pasan por debajo de las aceras o por debajo de las carreteras, por debajo de las calles de nuestras ciudades, ¿no? Y que son capaces de generar campos magnéticos que van a tener una influencia sobre los edificios cercanos. Este tipo de campos no se frenan básicamente con nada, no se pueden blindar y técnicamente conviven con nosotros por proximidad en el interior de los edificios, siempre y cuando vivamos cerca de una línea de este estilo. Además de las redes de transporte eléctrico, líneas de transformación, todo ese tipo de sistemas de transporte eléctrico, de suministro eléctrico de las ciudades, también estarían las redes de telecomunicaciones que aparecen más recientemente y que, bueno, pues a día de hoy son fundamentales para el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización. O sea, vivimos realmente conectados o interconectados gracias a esta red inmensa de grupos de antenas, ¿no? de telecomunicaciones y de telefonía móvil que nos mantiene conectados. Pero gracias a una fuerza electromagnética que convive también con nosotros. Luego, en el interior de los edificios, que es donde realmente realizamos nuestra vida porque vivimos ahí o trabajamos o dormimos, descansamos, vamos a encontrar pues que estas líneas eléctricas exteriores, estas antenas, pueden tener emisiones, podemos encontrar esas emisiones en el interior de los edificios, pero luego vamos a encontrar un montón de factores más, ¿no? Como pueden ser las instalaciones eléctricas, la generación de campos eléctricos, la generación de campos magnéticos, pues en relación a motores, transformadores, actividad de la instalación eléctrica, como he dicho hace un momento, y luego también en los últimos tiempos, como hemos explicado, igual que las antenas de telecomunicaciones, pues también los dispositivos que luego se conectan entre sí y también con estas antenas, ¿no? Generando, bueno, pues un baño de corrientes electromagnéticas que no existían hace más de 100 años, hace poco más de 100 años. No existían en el mundo este tipo de campos. Bien, esto lo que explica es que genera una contaminación dentro de un ámbito electromagnético natural,
genera puntos de contaminación con frecuencias y con intensidades que anteriormente no existían. Amplitudes, intensidades, frecuencias, ritmos que no existían en la naturaleza con anterioridad y que, sin embargo, a día de hoy, pues, bueno, pues aparecen igual que otro tipo de contaminantes en el aire, ¿no? Bien, en base a esto existe una organización que sería el INNIR, que es la Comisión Internacional de Protección ante las Radiaciones No Ionizantes, porque aquí estamos hablando de radiaciones no ionizantes, que dicen que, bueno, pues realmente pues, no hay ningún tipo de juicio sobre que esto pueda ser un problema para la salud. Pero en base a todas las investigaciones científicas que se llevan realizando desde hace décadas, en abril, mayo aproximadamente del 2011, aparecieron una serie de declaraciones, una serie de compromisos, una serie de aclaraciones por parte de diferentes organismos, justo para la misma fecha, ¿no? Tanto el Comité Nacional Ruso de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes como la Organización Mundial de la Salud, a través de su organización IARC, la Agencia de Protección contra el Cáncer, bueno, pues observaron bueno, pues que había ya demasiada evidencia científica como para tener cierto cuidado con este tipo de radiaciones. A partir de ahí hicieron una serie de recomendaciones e incluyeron a través del IARC, como he explicado, las radiaciones no ionizantes a efectos subtérmicos como posibles carcinogénicos humanos y los clasificaron en el grupo 2B. En el grupo 2B se catalogan esos posibles carcinogénicos para los seres humanos en los que hay pruebas de que efectivamente pueden causar cáncer, ¿no? Pero que todavía se requieren una serie de pruebas para que sea como más concluyente. Si habéis visto o vais a ver la conferencia de Alejandro Úbeda, veréis que a día de hoy las conclusiones ya sí que son concluyentes. O sea, ahora sí que tenemos evidencias muy claras, mucho más claras que en el 2011, sobre la posible carcinogénesis de la exposición a los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes generados por el transporte eléctrico, el consumo de electricidad o las redes de telecomunicaciones que pueblan nuestras ciudades a día de hoy. A partir de todo este tipo de cosas, también en la misma época, también hacia abril-mayo del 2011, el Consejo de Europa, en su resolución 1815, también nos hace unas advertencias a tener un comportamiento más adecuado en cuanto a la exposición del público en general a estos campos electromagnéticos. O sea, habría que tener una mayor previsión, un mayor cuidado, aplicar una serie de medidas preventivas y cuidar, en definitiva, más a la sociedad por los niveles de exposición a estas contaminaciones. Bien, en nuestro curso de expertos, una de las cosas que vamos a estudiar todos los factores de generación, cuál es su naturaleza, cómo afectan estos campos a la salud de las personas, cómo podemos evitarlos, cómo podemos mitigarlos. Vamos a generar toda la cultura necesaria para poder trabajar de forma adecuada con estos factores, igual que aprendimos a trabajar con el fuego. Hoy en día el fuego lo controlamos perfectamente porque tenemos mucho conocimiento sobre su actividad. Con la fuerza electromagnética pasa algo parecido. Podemos tener los conocimientos necesarios como para manejarlos de forma segura, cosa que no se está haciendo a día de hoy porque falta la información tanto por las administraciones como por las industrias, por la comunidad científica que está de alguna forma pues, instruyendo a esas organizaciones, a las empresas que generan todas estas tecnologías y nos están dejando un poco de la mano de Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender todo lo que tengamos que aprender, que se pueda conocer a día de hoy para poder manejar estas tecnologías de forma segura y poder ayudar a otras personas. También vamos a ver otro de los aspectos que confluyen dentro de los criterios de la salud ambiental, que sería la calidad del aire. En principio, la calidad del aire sabemos que es uno de los factores principales de salud en la vida de las personas.
Lo sabemos a nivel de las ciudades. La OMS está harta ya de decirnos que gran parte de las enfermedades cardiovasculares que se están generando a día de hoy, pues tienen una influencia principal en esa contaminación ambiental. Vamos a ver qué factores estarían influyendo en el ambiente y que normalmente pues, son fuente de estudio desde la visión de la salud ambiental. Si vamos a la contaminación ambiental de una gran ciudad, algo que no encontraríamos a lo mejor en ciudades pequeñas o en el campo, en zonas poco pobladas, pero en las grandes ciudades, cerca de industrias y cerca de lugares donde el tráfico rodado es muy importante, sí que vamos a encontrar pues, niveles elevados de dióxido de azufre o niveles muy elevados de dióxido de nitrógeno. Son gases que vienen de la combustión de los combustibles fósiles y que tienen un efecto importante en el entorno de las ciudades, pero lógicamente también en el interior de los edificios, porque estas contaminaciones ambientales se acumulan también en el interior de los edificios entre 2 y 5 veces por encima de lo que podríamos respirar en el exterior de los edificios, en la calle, donde bueno, pues hay más espacio para que el volumen de aire se pueda dilatar, ¿no? Luego, en el interior de los edificios también vemos que aparecen pues factores como el CO2. El CO2 lo generamos principalmente nosotros con la respiración. Hoy en día, con el COVID, se ha convertido en uno de los factores principales para poder medir realmente cómo desaturado está el aire de un lugar en relación a la cantidad de personas que hay respirando. Es un índice de renovación de aire. O sea, poco CO2, un CO2 equilibrado con el exterior, pues nos habla de una calidad de aire equilibrada con el exterior, pero muchas veces en oficinas, pues, por cuestiones, ¿no? de climatización y otros factores, incluso de haber demasiadas personas encerradas en un lugar, pues tenemos factores como este que nos van a indicar eso, un nivel de renovación de aire insuficiente para el confort y la salud de las personas en el interior, que acumulamos además a los gases de combustión que podemos encontrar. Luego, si nos vamos a lo mejor a lugares, al campo, fuera de estos lugares de contaminación, podemos tener sistemas de climatización por leña, estufas, chimeneas, etcétera, que van a provocar también pues, problemas de renovación de aire como el CO2 y bueno, que también va a generar partículas. Las partículas en las ciudades pues, se generan por multitud de factores, desde partículas que salen de los tubos de escape o de las industrias, ¿no? de las combustiones de las industrias, a problemas de polvo que puede traer el viento, o sea, polvo que lo pueda traer desde puntos muy lejanos, otros factores como diferentes combustiones también en nuestro entorno. Esto va a producir una cosa que llamamos material particulado, que se acumula a los gases que estaban indicados anteriormente, a los gases de combustión, a los gases de renovación del aire, ¿no? De la respiración de los propios seres humanos. Estas son las partículas. Estas son partículas de 2,5, partículas de PM10. Estas partículas de 10 micrómetros o de 2,5 micrómetros son increíblemente pequeñas y tienen muchas fuentes. Un ambiente muy sucio en la calidad del aire va a acumular un nivel de partículas realmente alto. Si observamos estas partículas, tienen un tamaño muy parecido al de un glóbulo rojo. Bien, esto hace que estas partículas puedan entrar en el torrente sanguíneo. Por eso se han convertido en un factor químico, o sea, un factor de reacción que puede tener foco en cualquiera de los órganos del ser humano. Puede afectar al hígado, puede afectar al riñón, afecta a trastornos cardiovasculares y por eso la OMS lo define como uno de los principales factores del incremento de enfermedades cardiovasculares en personas que viven en lugares ambientalmente contaminados, ¿no? Por la calidad del aire, una calidad de aire baja y con niveles de partículas realmente altos, ¿no? Además, estas partículas pueden ser tóxicas ya de por sí, aparte de ser un material sólido.
que introducimos en nuestro cuerpo. Luego, otro factor también es que por su tamaño, algunas de estas, por ejemplo, las partículas de 10 micrómetros, pueden transportar perfectamente microorganismos tipo bacterias, bacilos. Si hay un ambiente muy saturado, muy sucio, además puede ser un factor de riesgo biológico que pueda afectar a nuestra salud. Puede ser un factor, un vector de infección. Y si vemos aquí a nuestro coronavirus, ¿no? Este pequeño personaje que ha transformado realmente nuestro mundo en los últimos 2 años, pues podemos ver que por su tamaño se puede transportar básicamente en partículas muy pequeñas, de 2,5, en partículas de 10 micras y en las partículas intermedias que haya entre un tamaño y otro, incluso más pequeñas, ¿no? De tal manera que por eso un ambiente limpio, a día de hoy se ha discutido sobre la necesidad de que un ambiente esté lo más limpio posible de partículas, purificar el aire, utilizar los purificadores de aire en el interior de los espacios para evitar la facilidad de la transmisión de elementos como el coronavirus. O sea, son vectores de transmisión de un montón de problemas, la respiración de grandes cantidades de materiales particulados en el ambiente. Aquí, un poco por detalle, un factor de curiosidad, este es la escala del nivel de partículas que pueden filtrar estas mascarillas, ¿no? Las NK o las FFP2 que están normalizadas por fin hoy ya en Europa, ¿no? Bueno, pues este es el nivel de tamaño de partícula que pueden filtrar estas mascarillas. De ahí que nos puedan proteger de factores como estos virus, ¿no? Cuando proyectamos edificios muchas veces en zonas urbanas muy contaminadas, una de las cosas que prescribimos es la posibilidad de purificar el aire ya directamente en el interior de los espacios, en el interior de las viviendas, en el interior de las oficinas, de manera que podamos contrarrestar este tipo de cosas ya directamente desde el sistema constructivo para el beneficio de la salud de las personas. Otros factores también que podemos encontrar en la calidad de aire y que lo vamos a encontrar directamente ya en el interior de los espacios, porque esto no lo vamos a encontrar fuera, son gases, por ejemplo, como el formaldehído. Estos químicos normalmente vienen del uso de barnices, pinturas y colas en la decoración o en la construcción de los edificios, normalmente en el tratamiento de madera. A día de hoy, estos materiales se utilizan muy poco o de una forma poco lesiva, pero tenemos que darnos cuenta que nuestro trabajo se ejerce muchas veces en edificios que ya son antiguos, que tienen su historia. Los edificios pueden convivir con nosotros muchos años, su historia y sus materiales. Entonces, uno de los problemas que solemos encontrar a veces cuando encontramos parquets antiguos, mobiliarios, pues contundentes, ¿no? Antiguos, de importación, en algunos casos, de tipo étnico, o cuando encontramos instrumentos musicales tipo pianos, ¿no? Que se desarrollan o se crean con tratamientos muy tradicionales para conservar el origen, ¿no? del instrumento, pues observamos que todos estos han sido tratados con barnices de urea formol que durante décadas pueden estar emitiendo estos gases, pueden estar emitiendo formaldehído al ambiente sin ninguna merma. Por eso es uno de los factores que son realmente importantes en el estudio de un análisis sanitario de salud ambiental para la prevención de enfermedades en el interior de los espacios, ¿no? Otro factor que vamos a ver en el curso de experto y que estudia la salud ambiental sería el gas radón. El gas radón, José Luis Gutiérrez ha hecho una presentación realmente interesante y ha descrito bastante bien este factor. En el curso se desarrolla básicamente todo lo que hay que conocer para poder entender, para poder mitigar, para poder resolver, para poder medir y comprender realmente este factor, que es un factor realmente importante. Básicamente es el segundo vector de muerte por cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco, y es la primera causa en no fumadores. O sea, realmente es un factor importante, pero que es muy desconocido para muchos de nosotros. El gas radón es un gas radiactivo, que es de origen natural, aparece de la descomposición radiactiva de
de algunos minerales en el subsuelo, como puede ser, por ejemplo, el granito, ¿no? Pero no es un factor que sea de riesgo en el exterior. El garradón emana del granito en el campo e inmediatamente se diluye con la atmósfera, ¿no?, en la que vivimos. Ahora sí, cuando nosotros construimos un edificio sobre este tipo de geologías, lo que creamos es una estructura de contención de ese gas que está emanando del terreno y que por diferentes factores, como pueden ser diferencias de presión atmosférica, problemas de emanación hacia el exterior, pues por nieve, lluvias, otros factores naturales que tienen efecto sobre la contención del radón en su exhalación desde el terreno hasta el exterior, hace que en épocas del año o a veces durante todo el año se esté procesando, esté pasando al interior de los edificios, concentrándose a niveles que pueden ser de nivel de riesgo muy importante. Bueno, pues para esto la salud ambiental estudia este factor para poder resolver este problema y que, bueno, pues no se convierta en un factor de riesgo para nuestras vidas. Esto lo vamos a estudiar también en nuestro curso de experto y si queréis conocer más también en nuestra página web del Instituto para la Salud Ambiental, que sería www.saludgeoambientaltodojunto.org, o tenemos un programa específico que sí que os recomiendo, es muy interesante. Es una página web que se llama Vive Sin Radón y en nuestra página Vive Sin Radón puedes encontrar básicamente todo aquello que quieras saber sobre legislación, niveles de riesgo, fundamentos, sistemas de mitigación. Tenemos un montón de información que seguro que te va a resultar muy útil, ¿no? y que la vas a poder apreciar. Luego, aparte del garradón, pues como hemos visto, o sea, por el nivel de partículas que puede haber en un ambiente, se pueden generar vectores de transmisión de agentes biológicos, pero luego también otros factores, ¿no?, como la humedad o la falta de higiene, sobre todo en estructuras, ¿no?, de edificios más complejos, como pueden ser edificios de oficinas, edificios comerciales, hospitales, etcétera. Vamos a encontrar factores que influyen en la calidad de aire desde su origen biológico, pues en las unidades de tratamiento de la calidad del aire, en las unidades de tratamiento de temperatura de estos edificios, se pueden concentrar pues, por falta de higiene, por exceso de humedad, diferentes campos de cultivo que pueden ser factores de transmisión pues, de hongos, bacterias u otros elementos que, bueno, pues a día de hoy no tenemos ninguna duda sobre su efecto en la salud de las personas. Esto lo estudiaríamos dentro de la calidad del aire. Luego, además, también vamos a observar desde la salud ambiental otros factores que, aunque no son de riesgo para la salud, sí que son un factor que rompe el confort por completo del espacio. Algunos de estos factores son de origen físico, como por ejemplo los problemas electrostáticos, que normalmente vienen de los materiales. Es un problema eléctrico, pero que viene del uso de materiales en la decoración y en la construcción que por rozamiento, por flotación, estamos hablando de electricidad estática, de chispazos, ¿no? ¿Quién no ha recibido algún chispazo alguna vez al tocar la puerta de un coche o al tocar el pomo de una puerta en determinados días cuando el ambiente es más seco y más resistivo, se acumulan cargas en el cuerpo de las personas y, bueno, pues establecen reequilibrios a base de chispazos? Esto es habitual, normal y no entraña ningún riesgo, pero ocurre que hay lugares donde sí que encontramos que los materiales sintéticos a base de resinas u otros materiales que conforman los suelos o las paredes o incluso el mobiliario de algunos espacios tienen capacidad de generar cargas triboeléctricas realmente importantes, con diferencias de miles de voltios en carga en esas personas que constantemente tienen que estar reequilibrándose. Ahí sí que hemos encontrado lugares donde la gente realmente está muy tensa, porque constantemente, una y otra vez, están recibiendo descargas eléctricas, chispazos, que además son muy dolorosos y que se repiten sin que podamos tener ningún control sobre ellos. Bueno, aquí estudiamos
cómo se producen, qué materiales lo provocan, cómo hay que eliminarlo, cómo hay que mejorar el ambiente y podemos mejorar la calidad del ambiente de muchas personas. Otro de los factores que se estudian también es la contaminación acústica, el nivel de ruido de los ambientes. Es un factor que puede perturbar por completo la vida de alguien, ¿no? Sin que sea un factor directo de salud física, aunque sí que hay ya muchos estudios sobre cómo la tensión arterial y otros aspectos de salud medibles en la persona son afectados por el ruido, por la información del ruido que se encuentra en torno a los lugares donde vivimos, ¿no? Aquí tenemos unos mapas de ruido de diferentes ciudades que se hacen precisamente para ver cómo es la calidad ambiental, pues un factor de calidad ambiental realmente importante. Y esto es una de las cosas que completa, o sea, la salud ambiental. Mejora el estado de salud y el confort de las personas en los lugares, para hacer los lugares mucho más saludables y mucho más confortables. Y otro de los factores, por ejemplo, que se estudian también como factor de confort es la iluminación. La iluminación, que es un factor, es un lenguaje que nos puede transformar por completo la realidad del espacio. Lugares acogedores, entrañables, estimulantes para, para el desarrollo de nuestra vida de una forma muy amigable a lugares que, bueno, pues no son tan agradables o son más estresantes. Bueno, es una comunicación como el sonido, como el ruido, ¿no? Pues si aprendemos y manejamos el concepto de iluminación, nos puede ayudar perfectamente también a transformar esos espacios en lugares con unos mensajes más adecuados, con una información más adecuada, a hacerlos más confortables, mucho más agradables para el desarrollo de la vida. Son factores que influyen directamente sobre nuestro estado de ánimo y sobre el desarrollo de nuestras funciones. Y eso indudablemente al final afecta a la salud, directa o indirectamente. Hasta aquí vemos que la salud ambiental estudia esos factores que son físicos, que son químicos, que son biológicos, que tienen un efecto en mayor o menor escala sobre la salud y el confort de las personas por el lugar donde viven. Así es como comprendemos que un análisis de salud ambiental pues, nos puede ayudar, puede ser una gran herramienta, ¿no? Pues para mejorar esos ambientes, para diagnosticar, ayudar también al tratamiento y al diagnóstico de algunas enfermedades que muchas veces los facultativos no son capaces de encontrar influencias que sí que podemos encontrar muchas veces en nuestro entorno, en nuestra experiencia. Después de más de 23 años, muchas veces hemos ayudado a poder resolver problemas directamente desde nuestro ámbito de estudio que no podía tratar el médico o el paciente, ¿no? Sin saber que realmente el lugar donde vivían estaba afectando directamente a su salud. Por otra parte, también podemos actuar, no buscando solamente problemas, sino actuar directamente como un sistema preventivo para la salud y el confort, porque podemos hacer análisis preventivos directamente para ayudar a estudios de arquitectura en el desarrollo de sus proyectos y de hecho lo hacemos, igual que ayudamos a médicos, a facultativos, a poder hacer un análisis del ambiente de sus pacientes para poder mejorar la calidad del ambiente o eliminar que pueda ser un factor ambiental el que pueda estar influyendo sobre la salud de la persona o eliminar algunos de los factores que sí que pueden estar influyendo directamente sobre la salud de las personas. Bien, en el caso de intervenir en un proyecto de desarrollo de un edificio, pues podemos trabajar ya desde el origen para mejorar esos ambientes. Así, bueno, pues en esta fotografía aparezco yo con mi compañero José Miguel, que estamos haciendo un planteamiento desde cero. Aquí estamos trabajando en una parcela en el campo para proyectar un edificio directamente de manera coherente con el ambiente en el que se encuentra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una parcela urbana. Aquí estamos en el campo, pero aquí estamos en una parcela urbana donde tenemos que contemplar otros factores como son factores electromagnéticos. Aquí tenemos una línea eléctrica que transcurre por
por el lugar donde se piensa proyectar un edificio, y la localización de todos estos elementos nos ayuda a proyectar de manera que luego la habitabilidad del futuro edificio pueda estar libre ya de esos problemas de salud que pueden generar el ambiente directamente en el espacio. Otros ejemplos en los que hemos participado, ¿no? Tenemos aquí este edificio de Entre Patios, que es un edificio que empezamos desde cero como parcela urbana, haciendo el estudio del entorno electromagnético, del ambiente geofísico en la vertical del terreno, previsión de Garradón. También se estudió la contaminación acústica del entorno, porque este es un edificio muy urbano, está en el centro está en el casco urbano de Madrid, muy cerca de la M30, la zona sur de Madrid. Tenemos grandes vías de tráfico, niveles de contaminación ambiental importantes. Se estudió también la contaminación electromagnética que pudiese haber, el área geológica por temas de radón, campos geofísicos por aspectos también de geobiología. Se evitó luego en el diseño, como veis, todas las estructuras de madera para evitar introducir muchos aspectos ferromagnéticos, o sea, estructuras de armado en hierro y en acero que pudiesen generar luego distorsiones futuras en el campo electromagnético natural de la Tierra. Aquí tenemos el edificio ya terminado y algunas imágenes, ¿no? Es como una corrala, una nueva corrala moderna, con un diseño realmente interesante y práctico, ¿no? El interior de una vivienda. Aquí, por ejemplo, como los niveles de ruido eran relativamente importantes, una de las cosas que se hizo fue cuidar la acústica también del edificio, para poder aislarse del exterior y poder convivir en el espacio interior pues con mayor salud y mayor confort. Otra de las cosas que se hace en el interior de este edificio es también la ventilación y la climatización, pues de alguna forma, aparte de ser pasiva, ¿no? La climatización del edificio, pero parte de la climatización que hay que aplicar pasa por limpiar el aire. Se purifica el aire porque estamos en un lugar contaminado todavía. A lo mejor algún día conseguimos que nuestras ciudades sean lugares tan limpios o más que el campo, pero a día de hoy las ciudades, una ciudad como Madrid, realmente es muy contaminada, y aquí se purifica el aire para que las personas en el interior de su casa puedan respirar un aire realmente sano a nivel de gases, a nivel de partículas, etc. Bien, ¿qué nos decían las personas que viven aquí? Dicen, nos estamos dando cuenta del aire que respiramos, normalmente que hemos estado respirando en la ciudad en la que vivimos, cuando cambiamos los filtros de los purificadores de aire que están insertados ya en la edificación, que salen muy sucios. Y realmente agradecemos la calidad de aire que respiramos. Se han estudiado factores electromagnéticos en las instalaciones, en el entorno, etc. Son casas con todos los criterios saludables. Aparte de lo que podemos hacer en la edificación para las personas, también hemos aplicado todos estos criterios pues, en lugares de trabajo, como puede ser la oficina de Triodos Bank en Málaga, donde se han aplicado todos estos mismos principios y estos criterios. Aquí tenemos los resultados del lugar. Realmente es muy atractivo, pero tengamos en cuenta, se han eliminado problemas de estática, se ha purificado el aire, porque estamos también en una ciudad importante, cerca de un puerto, donde el tráfico marítimo realmente es uno de los principales contaminantes también del ambiente. Son transportes de gasoil con una cantidad de emisiones de gases contaminantes al ambiente realmente importantes. Bueno, pues aquí se aplicaron esos criterios, se hicieron instalaciones biocompatibles, se evitaron puestos de trabajo en lugares que estaban cerca de problemas de fuentes de contaminación electromagnética artificial cercana al edificio, pues del área urbana en la que se encontraba, y bueno, pues se consiguió un ambiente realmente saludable en el interior del edificio. Además, bueno, pues con orgullo podemos decir que fue premiado además este proyecto en los premios de 2017 de la revista en construcción, Construcción 21, los premios Green Solutions Award, que son de carácter nacional y de carácter internacional. En el premio nacional quedó situado en primer puesto en la categoría de salud y confort, importantísimo. Y en el premio internacional quedó en segundo lugar, enfrentándose a un montón de edificios por todo el mundo. Además, también me gustaría presentaros por las oficinas de Greenpeace,
en las cuales también participamos. De hecho, se hizo una medición de los factores ambientales en las antiguas oficinas. Aquí estoy trabajando en las antiguas oficinas de Greenpeace. Junto con mi compañero José Miguel estamos tomando medida y muestra de todos los factores de salud ambiental que he descrito en detalle. Y aquí tenemos luego las mediciones que se realizaron con la comparativa de las nuevas instalaciones del edificio. Sale José Miguel midiendo gases, tenemos captadores pasivos para diferentes gases, compuestos orgánicos volátiles, etcétera, para poder hacer la medición ambiental del entorno. Se midieron campos electromagnéticos, geofísicos, etcétera. Y aquí tenemos un resultado de las oficinas. También en el 2019 consiguió un premio en la edición de 2019, también en los premios de Construcción 21, en este caso por este edificio. Fue premiado a nivel nacional en primer puesto y esta vez a nivel internacional también quedó en primer puesto. Así que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos sobre este trabajo, el desarrollo de nuestro trabajo. Y bueno, para ir finalizando la conferencia, sí que me gustaría, pues, si tenéis interés en conocer más a fondo qué es la salud mental y cómo puede afectar a nuestra vida, ¿no? A nuestra salud, a nuestro confort, o cómo podemos ayudar a otras personas en el desarrollo de estos conocimientos, pues me gustaría invitaros a participar en el curso de experto en salud ambiental, donde estudiamos los factores de salud en los espacios interiores. Es la segunda edición de este curso, aunque anteriormente lo hemos realizado desde hace más de 10 años desde otra posición. Desde hace 2 años lo organizamos con la Escuela de Salud Integrativa ESI. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contento de los resultados de este curso. El curso es un curso de experto, son 400 horas de formación, está compuesta por 40 módulos formativos y está dividida en 7 bloques temáticos. Esos bloques temáticos serían radón, contaminación electromagnética, calidad del aire, factores ambientales estresantes como hemos visto, iluminación, ruido, electricidad estática. Estudiaremos también aspectos de geobiología, geofísica y magnetostática. Veríamos el concepto de salud ambiental también integrando todos esos factores que hemos estudiado anteriormente por separado para integrarlos dentro de la disciplina tal y como la conocemos como salud ambiental, y veremos cómo podemos aplicarla tanto en la ayuda al desarrollo de un proyecto de arquitectura como en la ayuda a un facultativo en el análisis del ambiente de la salud de uno de sus pacientes y también cómo mejorar este ambiente. Finalmente, el último bloque está dedicado a biología y medicina ambiental, donde pues, médicos, investigadores, biólogos nos van a explicar directamente desde sus experiencias, sus investigaciones en centros refutados de investigación, como puede ser el Ramón y Cajal, aquí en Madrid. Nos van a explicar por qué es importante tener en cuenta todos estos factores para la salud. ¿Qué evidencias tienen? ¿Cómo afecta directamente a la salud de las personas? ¿Qué sería bueno? ¿Qué podemos hacer si tenemos el conocimiento de cómo afectan a la salud para poder mejorar la vida de las personas desde la óptica de la salud ambiental? El curso, si estáis interesados, la modalidad es online, la podéis realizar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar, no tendréis que desplazaros. El grupo de docentes son 16 expertos. Es un grupo multidisciplinar en salud ambiental, en biología, en física, en diferentes tipos de ingenierías, médicos, biólogos, geólogos, que os van a ayudar a incorporar estas informaciones y bueno, pues a tener un conocimiento realmente bien estructurado sobre las diferentes materias. La convocatoria empezaríamos el 15 de septiembre de este año y además, si alguno puede, porque lo realiza desde su empresa, bueno, pues la formación está bonificada hasta el 100% por el Fundae durante este año 2021.
Si estáis interesados en ello, podéis llamar a este número de teléfono, es el número de teléfono de la Escuela de Salud Integrativa, ESI, el 627-069-186, o también podéis escribir a info@esi.academy, terminado en Y, que bueno, pues alguien se pondrá en contacto con vosotros y os dará toda la información que necesitéis sin ningún compromiso. Si queréis saber más sobre salud ambiental, bueno, pues os invito a que visitéis nuestra página www.saludgeoambiental.org, donde os vamos a poder dar información sobre qué es la salud ambiental y los diferentes aspectos que la estructuran y que la componen. También os vamos a dirigir a otros proyectos como puede ser Vive sin Radón desde nuestra página web, donde vais a poder pues consultar todo aquello que necesitéis sobre problemas concretos como puede ser el gas radón. Y bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Si necesitáis también más información directamente sobre el curso, aparte de la página web que os he dado, también podéis visitar esta página, que sería la de la Escuela de Salud Integrativa, esi.academy, terminado en Y, es la referencia web de la Escuela de Salud Integrativa, donde está el curso de experto que os he indicado. Dejo de compartir la pantalla, vuelvo otra vez con vosotros y bueno, pues agradeceros que habíais participado en esta conferencia. Espero que hayáis disfrutado también del resto de las conferencias de Federico Velázquez de Castro, de Alejandro Úbeda, de José Luis Gutiérrez y de Pilar Muñoz, que son profesores del curso de experto, y así habéis visto un poco cómo serían las personas que van a participar en esta formación. Y bueno, pues daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad, y si queréis saber más, pues podéis inscribiros en nuestro curso de experto en salud ambiental, o visitar nuestra web, como os he indicado, saludgeoambiental.org. Y nada más, pues desearos un feliz verano, que descanséis, y aquellos que estéis interesados, pues nos vemos en septiembre. Un saludo